Una firma en un papel lo unió a la mujer que despreciaba profundamente. Un contrato de hierro selló su destino, convirtiéndola en una pieza más en su tablero de poder. Él creía que la había comprado, que poseía su futuro con la misma frialdad con la que adquiría edificios. Pero nunca imaginó que el verdadero precio a pagar sería su propio orgullo, su corazón congelado. El juego que creía dominar estaba a punto de desatar un incendio que lo consumiría por completo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la notaría era tan gélido y estéril como el corazón de Adrián Valls. Afuera, un sol radiante de primavera intentaba bañar Madrid de color y vida, pero dentro de aquellas paredes forradas de caoba y libros de leyes, el único clima que importaba era el invierno perpetuo del alma de Adrián. Observaba a Sofía Rivas estampar su firma en el documento que los convertiría en marido y mujer. Su caligrafía era fluida y elegante, un trazo artístico que contrastaba dolorosamente con la brutalidad del acuerdo que estaban firmando. Sofía no llevaba un vestido de novia, sino un sencillo traje de lino de color marfil que, a pesar de su modestia, no lograba ocultar la dignidad que irradiaba. Tenía el pelo castaño recogido en un moño bajo, del que se escapaban algunos mechones rebeldes que acariciaban su nuca, y sus ojos, de un profundo color avellana, estaban fijos en el papel, ocultando un universo de emociones que Adrián se negaba a intentar comprender. Para él, ella era solo eso, una firma. Una cláusula. La llave que le daría el control absoluto del imperio hotelero Valls. El último capricho absurdo de su difunto abuelo, una jugada póstuma que lo obligaba a casarse con la nieta del hombre que fue su mejor amigo y socio. Una completa desconocida que, además, tenía la osadía de ser la dueña del único cabo suelto en su plan maestro, el pequeño hotel boutique El Legado Rivas, una propiedad histórica que él planeaba demoler para construir en su lugar una torre de cristal y acero, la joya de la corona de su imperio. El notario, un hombre de rostro impasible, carraspeó. Señor Valls, es su turno. Adrián tomó la pluma de oro, sintiendo su peso familiar en la mano. Su propia firma era angulosa y decidida, como cada uno de sus movimientos en el mundo de los negocios. Mientras trazaba las letras de su nombre, sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. Vio un destello de desafío, una chispa de orgullo herido que lo irritó profundamente. Ella no parecía la víctima dócil que él esperaba. Parecía una leona acorralada, dispuesta a luchar hasta el final. ¡Felicidades! Legalmente, son marido y mujer, anunció el notario, cerrando el libro con un golpe seco que resonó en el silencio. ¡Felicidades! La palabra le sonó a Adrián como un insulto. Se levantó, ajustándose el impecable traje de diseño italiano. Mi chofer espera fuera. Vámonos, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Ni siquiera la miró. Empezó a caminar hacia la puerta, dando por sentado que ella lo seguiría como un perro faldero. Sofía, sin embargo, permaneció sentada un segundo más, respirando hondo. Sintió como la tinta de aquel contrato le quemaba la piel, como sellaba su rendición para salvar el hotel de su abuelo. Ese era el verdadero pacto. Ella aceptaba esa farsa de matrimonio y, a cambio, Adrián se comprometía a no tocar el legado Rivas mientras estuvieran casados. 1 año. 365 días encadenada a un hombre que la despreciaba. Se levantó, con la espalda recta, y lo siguió sin decir palabra. El viaje en el lujoso sedán negro fue un ejercicio de silencio tenso. Adrián pasaba páginas en una tablet con gestos bruscos, ignorándola por completo, mientras Sofía miraba por la ventana los edificios de Madrid, sintiéndose más sola que nunca. El coche se deslizó por las calles de un barrio exclusivo y se detuvo frente a un imponente edificio de apartamentos de lujo. El ático. Su nueva jaula de oro. Cuando subieron en el ascensor privado, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La puerta del apartamento se abrió directamente a un salón gigantesco, un espacio minimalista decorado en tonos grises, blancos y negros, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Era un lugar impresionante, magnífico y absolutamente desalmado. Como su dueño. Esta es tu casa ahora, dijo Adrián, dejando su maletín sobre una mesa de cristal. La palabra casa sonó extraña en su boca. Tu habitación está al final del pasillo, a la izquierda. La mía está a la derecha. Te sugiero que no confundas las puertas. No comparto mi espacio personal. Sofía apretó la mandíbula. No tenía la menor intención de hacerlo, respondió,
su voz más firme de lo que se sentía. No te preocupes, no soy una de esas mujeres que sueñan con compartir la cama del hombre al que han sido vendidas. El comentario fue como una bofetada. Adrián se giró lentamente, sus ojos grises, afilados como cuchillos, la examinaron de arriba abajo. Una sonrisa cínica y cruel se dibujó en sus labios. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. Era alto, imponente, y olía a una colonia cara y a poder. Vendida es una palabra muy fuerte, susurró, su aliento rozando su mejilla. Yo lo llamaría una adquisición estratégica. Y créeme, por el precio que estoy pagando por mantener en pie ese montón de ladrillos viejos que llamas hotel, esperaba algo más que una lengua afilada. La proximidad la hizo temblar, una mezcla de miedo y rabia recorrió su cuerpo. Podía sentir el calor que emanaba de él, la pura fuerza física contenida en aquel traje perfecto. Pues lamento decepcionarte, replicó ella, sin retroceder. El contrato especificaba un matrimonio, no una esclava sumisa. Cumpliré mi parte del trato, apareceré en tus eventos sociales y sonreiré para las cámaras. Pero no esperes nada más de mí, Adrián. No esperes mi respeto, y mucho menos mi sumisión. Él soltó una risa seca, sin alegría. El respeto me es indiferente. Y en cuanto a la sumisión, ya veremos. 1 año es mucho tiempo, Sofía. Mucho tiempo para vivir bajo mi techo y seguir mis reglas. Se apartó de ella bruscamente, dejándola con el corazón latiendo desbocado. Deshaz tu equipaje. Esta noche tenemos una cena benéfica. La primera actuación de la feliz pareja. Quiero que lleves algo adecuado. Algo que grite que eres la señora Valls. Mi chofer te llevará de compras. El límite de la tarjeta de crédito es inexistente. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se encerró en su despacho, dejándola sola en la inmensidad de aquel salón frío. Sofía cerró los ojos, luchando contra las lágrimas de frustración. No le daría el gusto de verla llorar. Se dirigió a la habitación que él le había asignado. Era enorme y lujosa, con una cama king size y un vestidor más grande que su antiguo apartamento. Todo era impersonal, como la habitación de un hotel de 5 estrellas. Abrió la única maleta que había traído y comenzó a colocar sus cosas. Libros de arte, sus herramientas de restauración, ropa sencilla y cómoda. Objetos que parecían fuera de lugar en aquel entorno de opulencia forzada. Horas más tarde, Sofía se miraba al espejo. El vestido que había elegido era de un profundo color zafiro, de seda, que se ceñía sus curvas de una forma que nunca antes se había atrevido a lucir. Era elegante y sofisticado, pero también increíblemente sensual. Se había soltado el pelo, que le caía en ondas suaves sobre los hombros, y su maquillaje era sutil, resaltando sus grandes ojos. No se reconocía del todo. Parecía una extraña, una mujer poderosa y segura. La mujer que necesitaba ser para sobrevivir a aquella noche. Cuando salió al salón, Adrián ya la esperaba. Llevaba un smoking negro que le sentaba como un guante, acentuando su altura y sus anchos hombros. Por un momento, al verla, sus ojos grises perdieron su habitual frialdad y mostraron un destello de sorpresa, casi de admiración. Fue solo un segundo, pero Sofía lo vio. Él carraspeó, recuperando la compostura. Estás aceptable, dijo, aunque el tono de su voz lo traicionó. Se acercó y, sin previo aviso, le tendió una caja de terciopelo negro. Dentro, un collar de diamantes y zafiros descansaba sobre el satén. Póntelo. Combina con el vestido. No necesito tus joyas, dijo ella, aunque la belleza de la pieza la dejó sin aliento. No he dicho que las necesites. He dicho que te lo pongas, ordenó él. Su tono no admitía réplica. Con un suspiro de resignación, Sofía se dio la vuelta para que se lo pusiera. Cuando Adrián se colocó detrás de ella para abrochar el collar, sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca. Una corriente eléctrica inesperada recorrió la espalda de Sofía, erizándole la piel. Él debió sentirlo, porque sus dedos se detuvieron por un instante. Su aliento cálido se sintió cerca de su oreja. No te acostumbres, susurró él, su voz peligrosamente baja y ronca. Es solo parte del disfraz, Sofía. Joyas para mi joya. Propiedad de Adrián Valls. Ella se estremeció, no de miedo, sino de una extraña y confusa mezcla de ira y excitación. Se apartó de él en cuanto el broche hizo clic. Tu propiedad tiene un nombre. Y preferiría que lo usaras, espetó, dándose la vuelta para enfrentarlo. Él la miró, una sonrisa enigmática jugando en sus labios.
Como desees, esposa. La cena benéfica fue una tortura exquisita. Cientos de personas de la alta sociedad madrileña se arremolinaban a su alrededor, felicitándolos por su sorpresiva boda. Adrián desempeñaba su papel a la perfección. Sostenía la mano de Sofía, la rodeaba con el brazo por la cintura y le sonreía con una calidez que era completamente falsa. Para el mundo, eran la pareja del momento, el poderoso empresario y su bella y misteriosa esposa. Sofía sonreía hasta que le dolían las mejillas, respondía a preguntas con evasivas educadas y se dejaba guiar por la mano firme de Adrián. Se sentía como una marioneta, un accesorio de lujo en el brazo de su marido. En un momento, mientras Adrián hablaba con un grupo de inversores, Sofía logró escabullirse hacia la terraza para tomar un poco de aire. El murmullo de la fiesta se atenuó y por fin pudo respirar. Nunca te imaginé en un evento como este, Sophie. Una voz familiar la hizo girar. Mateo, su mejor amigo de la universidad, un carismático galerista de arte con una sonrisa que siempre había tenido el poder de calmarla. Estaba más guapo que nunca, con el pelo oscuro ligeramente despeinado y unos ojos azules que brillaban con genuina alegría al verla. Mateo, ¿qué haces aquí?, exclamó ella, y por primera vez en todo el día, su sonrisa fue real. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Mi galería es uno de los patrocinadores, explicó él, devolviéndole el abrazo. Pero la verdadera pregunta es ¿qué haces tú aquí, vestida como una princesa y luciendo un collar que podría pagar mi alquiler durante 10 años? Leí la noticia, no podía creerlo. Tú, casada con Adrián Valls. Sofía se apartó, la alegría de su rostro desvaneciéndose. Es una larga historia, Matt. Tengo tiempo, dijo él, su expresión tornándose seria al ver la tristeza en sus ojos. Tomó su mano con suavidad. Sophie, sabes que puedes contarme lo que sea. Ese tipo tiene fama de ser un tiburón. Si te ha hecho algo. Estoy bien, le interrumpió ella, aunque la calidez de la mano de Mateo sobre la suya era un bálsamo para su alma herida. De verdad. Es complicado, pero estoy bien. Estuvieron hablando durante varios minutos, poniéndose al día, riendo por viejos recuerdos. Con Mateo, Sofía se sentía ella misma de nuevo. La restauradora de arte, la soñadora, no la esposa trofeo de un millonario. No se dieron cuenta de que Adrián se había acercado a ellos. Su presencia fue como una nube de tormenta que de repente oscureció la terraza. No dijo nada, simplemente se quedó allí, observando la mano de Mateo sobre la de Sofía. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos grises eran dos témpanos de hielo que ardían con una luz extraña y oscura. Mateo fue el primero en notar su presencia. Retiró la mano de inmediato, un poco intimidado. Señor Valls, dijo a modo de saludo. Adrián lo ignoró. Sus ojos estaban clavados en Sofía. La fiesta es adentro, esposa. Y tus deberes no incluyen coquetear con viejos amigos en la terraza. La palabra esposa sonó como una marca de propiedad, una advertencia. Sofía se enfureció por su tono posesivo y grosero. Mateo es mi amigo, Adrián. Y estábamos hablando, no, coqueteando, replicó, enfatizando su nombre. Mateo, incómodo, intervino. Ha sido un placer verte, Sophie. Llámame, ¿vale? Tenemos que ponernos al día. Le dio un rápido beso en la mejilla y se retiró discretamente. Adrián esperó hasta que Mateo desapareció dentro. Luego se volvió hacia ella, su cuerpo bloqueando la salida. ¿Quién es él?, preguntó, su voz baja y controlada, pero con un filo de acero. Ya te lo he dicho. Un amigo. ¿Un amigo que te toca como si fuera suya? No me estaba tocando de ninguna manera, exclamó ella, frustrada. ¿Estás celoso, Adrián? ¿El gran Adrián Valls, celoso de un simple galerista? Él soltó una carcajada que no tenía nada de divertida. No seas ridícula. Los celos son una emoción para personas débiles que temen perder lo que tienen. Tú eres parte de un acuerdo. Y no toleraré que mi socia comercial se comporte de manera inapropiada en público. Daña la marca. La marca. Claro, todo se reduce a eso, dijo ella con amargura. No soy una marca, soy una persona. Él dio un paso más hacia ella, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Acunó su rostro con una mano, su pulgar acariciando su mandíbula con una suavidad que la descolocó por completo. El gesto era posesivo, dominante, pero había algo más en su mirada, una intensidad que la hizo contener la respiración. Eres la señora Valls, dijo,
su voz un murmullo profundo. Y mientras lleves mi nombre, eres mía. Tu sonrisa es mía. Tu tiempo es mío. Tu lealtad es mía. ¿Entendido? Su pulgar se deslizó hacia su labio inferior, rozándolo lentamente. No quiero volver a verte con él. Con nadie. En público, tus ojos, tus sonrisas, son solo para mí. Sofía se quedó sin palabras, atrapada por la repentina carga erótica de la atmósfera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Odiaba el control que él ejercía sobre ella, pero una parte traicionera de su cuerpo reaccionaba a su cercanía, a la intensidad de su mirada, al roce de su piel. Se odió a sí misma por ello. Con un esfuerzo sobrehumano, apartó la cara de su mano. Entendido, susurró, aunque sonó más como una rendición que como un acuerdo. Él sonrió, una sonrisa de victoria que no llegó a sus ojos. Bien. Ahora volvamos adentro. Es hora de demostrarles a todos lo enamorados que estamos. La tomó de la mano, sus dedos entrelazándose con los suyos con una naturalidad ensayada, y la guió de vuelta al salón de baile, donde la farsa debía continuar. Pero algo había cambiado. Adrián había visto a otro hombre mirarla con adoración, había visto a Sofía sonreírle a otro hombre con una calidez que nunca le había dedicado a él. Y aunque lo negara, aunque lo disfrazara de negocios y de imagen de marca, la semilla de los celos había sido plantada en el terreno helado de su corazón. Y esa noche, mientras dormía sola en su enorme cama, Sofía no pudo evitar pensar en el roce de su pulgar en su labio, en la extraña y oscura llama que había visto arder en los ojos del hombre que la despreciaba. La guerra entre ellos acababa de empezar, pero las armas ya no eran solo contratos y hoteles, una nueva fuerza, más peligrosa y primitiva, había entrado en el campo de batalla. Los días que siguieron a la gala benéfica se convirtieron en un tenso y silencioso ballet de evasión. Adrián y Sofía se movían por el gigantesco ático como dos fantasmas que se negaban a reconocer la existencia del otro. Las mañanas comenzaban con un desayuno servido en el inmenso comedor, donde Adrián leía las noticias financieras en su tablet y Sofía bebía su café mirando el horizonte de la ciudad, ambos envueltos en una burbuja de silencio gélido. Adrián se había vuelto aún más frío, si es que eso era posible. Su actitud en la terraza, aquel destello de posesividad cruda, parecía haber sido una anomalía que ahora intentaba borrar con una indiferencia calculada y cortante. Ya no había comentarios cínicos ni órdenes directas, solo un desprecio silencioso que era casi peor. Sofía, por su parte, le devolvía el trato con una dignidad helada. Se refugiaba en su habitación, que poco a poco iba convirtiendo en su propio santuario. Llenó los estantes de libros de arte y los muros vacíos con bocetos de los proyectos de restauración en los que soñaba trabajar. Pasaba horas absorta en sus lecturas, intentando olvidar que era prisionera en una jaula de cristal con vistas a toda una ciudad que ya no sentía como suya. Sin embargo, no podía olvidar. No podía olvidar la sensación de los dedos de Adrián en su nuca, el calor de su aliento en su oído, o la oscura llama que había visto en sus ojos. Le molestaba admitir que aquel momento la había perturbado profundamente, despertando en ella una conciencia de él como hombre, no solo como su captor. Y esa conciencia la asustaba. Una mañana, mientras desayunaban en su habitual silencio, Adrián finalmente habló. Su voz, después de días de mutismo, la sobresaltó. Esta tarde tienes una cita. A las 5. Mi estilista personal vendrá a prepararte, dijo sin levantar la vista de su tablet. ¿Una cita? ¿Para qué? Preguntó Sofía, a la defensiva. Esta noche inauguramos el nuevo Hotel Vals en Valencia. El jet privado sale a las 7. Quiero que parezcas mi esposa, no una bibliotecaria deprimida. El insulto fue deliberado, diseñado para herirla. Sofía apretó la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No necesito que tu estilista me disfrace de algo que no soy. Tengo mi propia ropa, replicó con voz tensa. Por primera vez, él levantó la vista. Sus ojos grises la recorrieron con una lentitud insultante, deteniéndose en su sencillo vestido de algodón y su pelo recogido en una coleta informal. Precisamente. A las 5. Dicho esto, se levantó, se ajustó la corbata y se fue, dejándola con la palabra en la boca. La rabia bullía en el interior de Sofía. Estaba harta de ser tratada como un objeto, un accesorio que él podía moldear a su antojo. Decidió que no se quedaría encerrada todo el día esperando a que la vistieran como a una muñeca. Necesitaba aire, necesitaba sentirse ella misma. Cogió su bolso y, desafiando las órdenes no explícitas de su marido, salió del edificio. Tomó un taxi y le dio la dirección de su verdadero hogar, el Legado Rivas.
En cuanto entró por la puerta del pequeño hotel boutique, Sofía sintió que podía respirar de nuevo. El aire olía a madera antigua, a cera de abejas y a los libros de contabilidad de su abuelo. Todo allí le hablaba de su familia, de un legado de trabajo y amor que contrastaba brutalmente con el mundo frío y estéril de Adrián. Elena, la recepcionista y ama de llaves que había trabajado para su familia durante más de 30 años, la recibió con un abrazo cálido. «Niña, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías de luna de miel», exclamó la mujer, con una sonrisa maternal que casi hizo llorar a Sofía. «No hubo luna de miel, Elena. Solo un acuerdo», confesó Sofía en voz baja. Elena la miró con sus ojos sabios y comprensivos. «Ese hombre no te merece, mi niña. Se puede ver en sus ojos que no tiene alma. Pero tú eres fuerte, como tu abuela. No dejes que te apague». Las palabras de Elena le dieron fuerzas. Subió a la antigua oficina de su abuelo en el segundo piso. Era su lugar de trabajo, donde guardaba sus herramientas y realizaba sus pequeñas restauraciones. Decidió trabajar en un viejo escritorio de marquetería que había sufrido daños por el agua en una esquina. El trabajo minucioso, la concentración en los detalles, siempre había sido su terapia. Mientras lijaba con cuidado la madera dañada para preparar la superficie, sus dedos encontraron un mecanismo oculto. Un pequeño cajón secreto que nunca había visto. Con el corazón latiéndole deprisa, lo abrió. Dentro, había un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran cartas escritas a mano, la caligrafía elegante de su abuelo, dirigidas a un tal Alejandro. Por las fechas, supo que Alejandro era el abuelo de Adrián. Empezó a leer, y un escalofrío recorrió su espalda. No eran cartas de negocios. Hablaban de un secreto, de un error terrible que ambos compartían, de una promesa rota y de un profundo arrepentimiento por parte de su abuelo. Una frase le llamó especialmente la atención. «Mi mayor pesar, Alejandro, es que nuestros imperios se hayan construido sobre una base de silencio. Ruego que algún día nuestros nietos puedan reparar el puente que nosotros quemamos». No entendía qué significaba, pero sintió que tenía en sus manos una pieza clave del rompecabezas de su vida. El sonido de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era Mateo. «Sophie, perdona que te moleste. Sé que tu situación es rara. Pero estoy preocupado. ¿Estás bien? ¿Podemos tomar un café?». La voz cálida y preocupada de su amigo fue un bálsamo. Dudó solo un segundo. «Sí, Matt. Me encantaría». Quedaron en una pequeña cafetería cerca del hotel, un lugar tranquilo donde podrían hablar sin ser molestados. Cuando llegó, Mateo ya la esperaba. Se levantó y le dio un abrazo. «Te ves pálida, Sophie», dijo, mirándola con preocupación. Ella intentó sonreír. «Es solo el estrés». Le contó todo. El contrato, el desprecio de Adrián, la farsa de su vida. Mateo la escuchaba en silencio, su expresión endureciéndose a cada palabra. «Ese hombre es un monstruo», sentenció al final. «Tienes que salir de ahí, Sofía. Hay abogados, formas de romper ese contrato». «No puedo, Mateo. Si lo hago, demolerá el hotel. Es la única condición». «Entonces te estás sacrificando. Por un edificio». «No es un edificio. Es el legado de mi familia. Es todo lo que me queda de ellos», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo le tomó la mano sobre la mesa. «Lo entiendo. Pero no estás sola en esto, ¿vale? Sea lo que sea que necesites, un amigo con quien hablar, un hombro sobre el que llorar, estoy aquí». Su amabilidad, su apoyo incondicional, era todo lo que Sofía necesitaba en ese momento. Se quedaron hablando un rato más, hasta que ella miró el reloj y se dio cuenta de que tenía que volver a la jaula de oro antes de que el estilista llegara. No sabían que, al otro lado de la calle, una mujer los observaba desde su coche con una sonrisa venenosa. Larisa Petrova, la exnovia de Adrián, una modelo de belleza felina y corazón helado, a la que Adrián había dejado sin miramientos cuando el testamento de su abuelo se interpuso en su camino. Había estado siguiendo a Sofía, esperando la oportunidad perfecta para sembrar el caos. Sacó su teléfono y le envió una foto a Adrián, Sofía y Mateo, cogidos de la mano sobre la mesa de la cafetería, con un simple texto: «Parece que tu esposa de pueblo no pierde el tiempo mientras tú trabajas». ¡Qué humillante! Adrián estaba en medio de una reunión de la junta directiva cuando su teléfono vibró. Al ver la foto, sintió una oleada de furia tan caliente y violenta que le nubló la vista. La imagen era inequívoca. Ella, su esposa, la mujer que llevaba su nombre, sentada en una cafetería,
sonriéndole a otro hombre, permitiendo que él la tocara. El recuerdo de la gala, de su advertencia en la terraza, volvió a él con la fuerza de un martillo. La había desafiado. Se había burlado de él a sus espaldas. Una furia helada, mezclada con esa sensación extraña y posesiva que se negaba a llamar celos, lo consumió. Se levantó bruscamente en medio de la reunión. Se acaba la sesión, dijo con una voz que no admitía discusión, y salió de la sala, dejando a una docena de ejecutivos boquiabiertos. Cuando Sofía llegó al ático, se encontró a Adrián esperándola en el salón. Estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta, pero la tensión que emanaba de él era palpable. Llenaba la habitación. «Llegas tarde», dijo sin volverse. «Fui a mi hotel», respondió ella, intentando mantener la calma. «¿Tu hotel? ¿O a una cita con tu amigo el galerista?» Él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus ojos grises eran dos tormentas a punto de estallar. En su mano sostenía el teléfono, con la pantalla vuelta hacia ella. La foto. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Has estado espiándome?» «Respóndeme», rugió él, dando un paso hacia ella. «No es lo que parece. Mateo es solo mi amigo. Estaba preocupado por mí, eso es todo». «¿Preocupado? ¿O consolándote por tener que cumplir con tus obligaciones conyugales? Le contaste lo horrible que es tu marido, lo mucho que me desprecias, mientras él te tomaba de la mano y planeaba cómo meterse en tu cama?» «Eres un cerdo», gritó ella, la rabia superando al miedo. «No tienes derecho a hablarme así». En 3 zancadas, él estuvo frente a ella. La agarró por los brazos, su fuerza era abrumadora. La sacudió ligeramente. «Tengo todo el derecho. Eres mi esposa. Llevas mi nombre. ¿Y así es como me respetas? ¿Revolcándote con el primer oportunista que se te cruza? Suéltame, me haces daño». Luchó por liberarse, pero él era demasiado fuerte. La empujó contra la pared más cercana, aprisionándola con su cuerpo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El olor de su colonia cara y su furia la envolvieron. «Te lo advertí», siseó él, su voz era un gruñido bajo y peligroso. «Te advertí que te mantuvieras alejada de él. Pensaste que podías desafiarme, ¿verdad? ¿Que podías jugar a tu propio juego a mis espaldas? No tengo que obedecerte. No soy tu propiedad», jadeó ella, con el corazón martilleándole en el pecho. Podía sentir la dureza de su cuerpo presionado contra el suyo, el calor que irradiaba, una mezcla aterradora de violencia y algo más. Algo que la hizo estremecerse por una razón completamente distinta. La mirada de Adrián descendió a sus labios, que estaban entreabiertos por la sorpresa y el esfuerzo. Sus ojos se oscurecieron, la furia se transformó en una intensidad cruda y posesiva. «Quizás no lo eres», susurró, su voz volviéndose ronca. «Quizás necesito recordarte a quién le perteneces». Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, una toma de posesión. Sus labios aplastaron los de ella, su boca la reclamó con una furia y una pasión que la dejaron sin aliento. Una de sus manos soltó su brazo para enredarse en su pelo, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Sofía se quedó paralizada por el shock, pero solo por un instante. Luego, una extraña y traicionera corriente de calor se extendió por sus venas. El miedo se mezcló con una oleada de excitación que la horrorizó. En lugar de empujarlo, sus manos, que habían estado luchando contra su pecho, se agarraron a las solapas de su chaqueta. Respondió al beso, una respuesta instintiva, tan furiosa y desesperada como el ataque de él. Fue una colisión de rabia, frustración y una atracción negada que había estado ardiendo bajo la superficie desde el principio. Se besaron como si estuvieran luchando, cada uno tratando de dominar al otro, de marcar su territorio. Adrián gruñó en su boca, sorprendido por su respuesta, y el beso se volvió más profundo, más hambriento. Su mano libre se deslizó desde su brazo hasta su cintura, atrayéndola aún más contra él, hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Podía sentir el contorno de sus músculos, el latido acelerado de su corazón contra el de ella. Tan abruptamente como empezó, él se apartó. Ambos jadeaban, con los labios hinchados y los ojos encendidos. Se miraron el uno al otro en un silencio aturdido. Adrián parecía tan sorprendido como ella. Su furia se había disipado, reemplazada por una confusión palpable. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que parecía completamente fuera de lugar en el siempre controlado Adrián Valls. Miró a Sofía,
que seguía apoyada contra la pared, temblando, con los labios rojos y una expresión de shock y autodesprecio en su rostro. El estilista llegará en cualquier momento, dijo finalmente, su voz extrañamente tensa y controlada. Prepárate. Sin decir una palabra más, sin una sola mirada hacia atrás, se dio la vuelta y se encerró en su despacho, dejando a Sofía sola en el silencio del enorme salón. Ella se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, llevándose los dedos a los labios. Aún podía sentir el fantasma de su boca, el sabor de su rabia y su inesperada pasión. Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su crueldad, su desprecio. Pero lo que más odiaba en ese momento era la reacción de su propio cuerpo, la parte de ella que había respondido a la brutalidad de su beso, que se había sentido viva, por primera vez, en los brazos del hombre que debía ser su enemigo. En el suelo, junto a su bolso, estaban las cartas de su abuelo. Cartas que hablaban de un puente quemado. En ese momento, sintió que entre ella y Adrián no solo había un puente quemado, sino un campo de batalla recién incendiado, y el fuego apenas acababa de empezar. El viaje a Valencia fue una tortura silenciosa, cargada de una tensión casi eléctrica. A bordo del jet privado, un espacio de lujo opulento y sofocante, Adrián se había sentado lo más lejos posible de Sofía, sumergiéndose en informes y documentos con una concentración feroz. Sin embargo, ella sabía que era una fachada. De vez en cuando, lo sentía mirándola por encima de los papeles, sus ojos grises eran ahora ilegibles, una mezcla de ira, confusión y algo más que ella no se atrevía a nombrar. Sofía, por su parte, se sentía completamente deshecha. Llevaba un espectacular vestido de noche color esmeralda que el estilista de Adrián le había prácticamente impuesto. La tela de seda se ceñía a su cuerpo, resaltando curvas que ella prefería ocultar, y un escote profundo en la espalda dejaba al descubierto su piel. El pelo lo llevaba recogido en un elaborado moño que dejaba su cuello al descubierto, haciéndola sentir vulnerable y expuesta. Se sentía como un trofeo, una mujer preparada para la exhibición, y la memoria ardiente de aquel beso brutal no dejaba de asaltarla. Sus labios todavía hormigueaban. Podía recordar el sabor de él, una mezcla embriagadora de café caro, menta y una furia primigenia que había despertado algo oscuro y dormido dentro de ella. Se odiaba por haber respondido, por el breve instante en que su cuerpo traicionó a su mente y se rindió a la cruda intensidad de aquel hombre. Al aterrizar, una limusina los esperaba en la pista. Adrián salió del jet sin decir una palabra, esperando que ella lo siguiera. Durante el trayecto al hotel, el silencio entre ellos era un tercer pasajero, pesado e incómodo. El Vals Valencia era una obra maestra de la arquitectura moderna, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento al poder de Adrián. La fiesta de inauguración estaba en pleno apogeo. Cientos de invitados, la élite empresarial y social de España, llenaban el vestíbulo, que había sido transformado en un salón de baile. La música de una orquesta en vivo flotaba en el aire, mezclada con el tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones importantes. En cuanto entraron, todas las miradas se posaron sobre ellos. Adrián, impecable en su smoking, y Sofía, deslumbrante a su lado, parecían la pareja perfecta. Como en la gala anterior, Adrián adoptó su papel público. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y le sonrió para las cámaras. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su toque, que antes había sentido como una jaula, ahora quemaba su piel, un recordatorio físico de lo que había ocurrido en el apartamento. Sonríe, le susurró él al oído, su aliento enviando un escalofrío por su columna vertebral. Todo el mundo nos está mirando. Tu amigo el galerista probablemente verá las fotos en las revistas de sociedad mañana. Demuéstrale lo que se está perdiendo. El comentario fue cruel, diseñado para recordarle su lugar, para humillarla. Pero en lugar de sentirse herida, Sofía sintió una oleada de desafío. Ya que estaba obligada a actuar, lo haría con la mejor de las interpretaciones. Levantó la barbilla, le dedicó a Adrián una sonrisa radiante y se aferró a su brazo con una familiaridad posesiva, riendo de sus comentarios a los invitados como si fuera la mujer más feliz del mundo. Jugó su papel tan bien que por un momento, vio una chispa de sorpresa genuina en los ojos de Adrián. El juego había cambiado. Si él esperaba una esposa dócil y humillada, se llevaría una sorpresa. Mientras Adrián se veía arrastrado a una conversación con el alcalde de Valencia, Sofía se excusó para ir al tocador. Necesitaba un respiro de la farsa. Al entrar, se encontró cara a cara con una mujer que exudaba una hostilidad inmediata. Era alta, escultural, con el pelo rubio platino y unos ojos azules tan fríos como los de Adrián. Llevaba un vestido rojo tan ceñido que parecía pintado sobre su cuerpo.
Era Larisa Petrova. Sofía la reconoció al instante por las revistas del corazón. Así que tú eres el reemplazo, dijo Larisa, su voz era un ronroneo venenoso. Estudió a Sofía de arriba abajo con una mirada despectiva. No sé qué ve Adrián en ti. Eres tan insípida. Sofía decidió no dejarse intimidar. Disculpa, nos conocemos. Soy Larisa. El amor de la vida de Adrián, hasta que apareció una trepadora de pueblo como tú con un contrato matrimonial, escupió, dejando caer la palabra contrato como si fuera un insulto. Es curioso que lo menciones. Si fueras el amor de su vida, supongo que un simple papel no habría sido suficiente para separaros, replicó Sofía con una calma que no sentía. La sonrisa de Larisa vaciló por un instante. No te sientas tan segura. Adrián se cansa rápido de sus juguetes. Y tú, querida, tienes fecha de caducidad. En un año, cuando él tenga el control total de la empresa, volverás al agujero del que saliste. Y él volverá a mí. Se acercó a Sofía, su perfume era pesado y dulce. Un consejo, cariño. Adrián odia las debilidades. Le gustan las mujeres fuertes, apasionadas. Tú pareces una ovejita asustada. Él te devorará viva. De hecho, probablemente ya ha empezado. Le guiñó un ojo y salió del tocador, dejando a Sofía temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente. Las palabras de Larisa, aunque malintencionadas, dieron en el clavo. Ella era una debilidad, una pieza temporal en su juego. El encuentro la dejó tan alterada que, en lugar de volver a la fiesta, encontró una salida a una terraza vacía con vistas al mar. La brisa fresca le aclaró la mente. Mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura, pensó en las cartas de su abuelo. En el secreto que unía a sus familias. ¿Qué error terrible habían cometido? ¿Y cómo podía eso afectarla a ella y a Adrián? No se dio cuenta de que alguien se había acercado hasta que una voz masculina habló a su lado. Las fiestas de la alta sociedad pueden ser sofocantes, ¿verdad? Se giró y vio a un hombre de unos 50 años, de aspecto distinguido, con el pelo plateado y una sonrisa amable. Le resultaba vagamente familiar. Sí, un poco, admitió ella. Permítame presentarme. Soy Ricardo Montero. Fui un viejo amigo de su abuelo, y también de Alejandro Valls. El corazón de Sofía dio un vuelco. Usted conoció a los dos. Los conocí muy bien, dijo Ricardo, su sonrisa tiñéndose de melancolía. Eran como hermanos. Inseparables. Construyeron ese imperio juntos, desde la nada. Hasta que todo se vino abajo. Sofía sintió que estaba al borde de una revelación. ¿Qué pasó? Ricardo suspiró, mirando el mar. Orgullo. Un error terrible y mucho orgullo. Ambos estaban enamorados de la misma mujer. Una artista de un talento increíble, llamada Isabel. Alejandro, siempre el más impetuoso, se casó con ella. Tu abuelo, destrozado, se apartó. Pero el secreto es que Isabel siempre amó a tu abuelo, a Carlos. Se casó con Alejandro por seguridad, pero su corazón nunca le perteneció. Sofía se quedó sin palabras. La abuela de Adrián. ¿Y el abuelo de Adrián lo sabía? Oh, sí. Lo supo. Y esa fue la raíz de toda la amargura entre ellos. Se convirtió en una competición. Quien conseguía más dinero, quien construía hoteles más grandes, todo para demostrar algo. Su amistad se convirtió en cenizas. Y el error terrible, del que tu abuelo probablemente te haya hablado en sus cartas. Bueno, fue algo que ocurrió justo después de que la mujer de Adrián muriera. ¿La abuela de Adrián murió?, preguntó Sofía, sorprendida. Adrián nunca la había mencionado. Murió dando a luz al padre de Adrián, explicó Ricardo. Fue una tragedia. Dejó a Alejandro solo con un hijo y un imperio que le recordaba constantemente a la mujer que nunca lo amó de verdad. Fue entonces cuando tu abuelo, en un intento de enmendar las cosas, le confió a Alejandro su inversión más preciada. Todo lo que tenía. Y Alejandro, ciego de dolor y resentimiento, lo traicionó. Usó ese dinero para dar el golpe de gracia que lo convirtió en el único dueño del imperio Valls. Tu abuelo Carlos quedó prácticamente arruinado. El pequeño hotel que tienes es lo único que pudo salvar. La revelación la golpeó como una ola. Su familia, los Rivas, habían sido cofundadores del imperio Valls. Habían sido traicionados, borrados de la historia por el abuelo del hombre con el que ahora estaba casada. Por eso la cláusula. El abuelo de Adrián, en su lecho de muerte, probablemente carcomido por la culpa,
Intentó enmendar su traición uniendo a sus nietos. De repente, todo cobraba sentido. El desprecio de Adrián hacia ella no era solo personal, era heredado, un resentimiento familiar que él ni siquiera entendía. Mi marido, murmuró ella. Supongo que mi marido no sabe nada de esto. Adrián solo conoce la versión de su abuelo, confirmó Ricardo. Que tu abuelo era un socio menor que intentó estafarlo. Una mentira para justificar la traición. Muchacho brillante, Adrián, pero tiene el mismo orgullo ciego que su abuelo. Y el mismo corazón congelado. Una voz fría interrumpió la conversación. Veo que has encontrado compañía, Sofía. Adrián estaba de pie en la puerta de la terraza, su silueta recortada contra las luces de la fiesta. Su rostro era una máscara de hielo, pero sus ojos ardían al ver a Sofía hablando íntimamente con otro hombre. Ricardo Montero se puso de pie. Adrián. Hacía tiempo que no te veía. Solo estaba felicitando a tu encantadora esposa. Estoy seguro de que sí, dijo Adrián, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desagrado. Si nos disculpas, Ricardo, tengo que llevarme a mi mujer. Tenemos que dar el discurso de inauguración. Agarró a Sofía del brazo, su mano era un aro de acero. La sacó de la terraza sin ni siquiera despedirse. ¿Qué demonios hacías a solas con él? Siseó en cuanto estuvieron en un pasillo apartado. Estábamos hablando. Es un viejo amigo de mi abuelo, se defendió ella, intentando soltarse. No me importa quién sea. Te quiero a mi lado, donde pueda verte. ¿O es que ya te has cansado de mí y buscas un reemplazo más, maduro? La acusación era tan absurda y venenosa que Sofía se quedó sin habla. Pero ahora, con lo que sabía, su ira tenía un nuevo objetivo. Eres increíble, dijo ella, mirándolo a los ojos con una nueva y fría determinación. ¿Sabes por qué me desprecias tanto, Adrián? No es por el contrato. No es por el hotel. Es porque llevas el apellido Rivas. Un apellido que tu abuelo se esforzó tanto en borrar de la historia de esta empresa. Una empresa que mi abuelo ayudó a construir. La expresión de Adrián cambió. La ira dio paso a una confusión genuina. ¿De qué demonios estás hablando? Hablo de la verdad. De la traición sobre la que se construyó tu precioso imperio. Mi abuelo no era un socio menor, era el cofundador. Y el tuyo lo traicionó, lo arruinó y le robó su legado. Por eso estamos casados, Adrián. Por la culpa de tu abuelo. Él la miró fijamente, buscando una mentira en sus ojos, pero solo encontró una convicción inquebrantable. Se quedó en silencio, procesando la información. Era una idea tan radical, tan contraria a todo lo que le habían enseñado, que su mente se resistía a aceptarla. Pero en algún lugar profundo de su ser, una pequeña pieza del rompecabezas encajó. La insistencia de su abuelo en el matrimonio, su extraña melancolía al final de su vida. Eso es ridículo, dijo, pero su voz carecía de su convicción habitual. Justo en ese momento, una de sus asistentes apareció. Señor Valls, es hora del discurso. Adrián, visiblemente alterado, se recompuso. Miró a Sofía una última vez, con una expresión de tormenta en sus ojos. Esta conversación no ha terminado, dijo en voz baja y amenazante. Subieron al escenario, se colocaron detrás del podio y sonrieron para las cámaras. Adrián comenzó su discurso, sus palabras sobre el futuro, el éxito y la marca Valls sonando huecas y extrañas. Mientras él hablaba, Sofía lo observaba. Vio al hombre seguro de sí mismo, al empresario implacable. Pero por primera vez, vio también una grieta en su armadura. Vio al nieto que había vivido bajo la sombra de una mentira. Cuando llegó su turno de decir unas palabras, Sofía se acercó al micrófono. Miró a la multitud, y luego miró directamente a Adrián. Los edificios, por muy altos y brillantes que sean, son estructuras frías y no tienen una base sólida, comenzó, su voz clara y firme. Los cimientos son lo más importante. La historia, la verdad, las promesas. Un legado no se construye solo con acero y cristal, sino con honor. El verdadero legado Valls Rivas se trata de reparar viejos puentes, no de construir nuevas torres sobre ruinas olvidadas. Cada palabra era una flecha dirigida a él. El nombre Valls Rivas resonó en el salón. Vio a Adrián palidecer. La había desafiado. No en una terraza oscura, sino públicamente, frente a todo su mundo. Le había declarado la guerra, no por su libertad, sino por la verdad. La ovación de la multitud fue atronadora. No entendieron el significado oculto de sus palabras,
pero les encantó la poética de la nueva señora Valls. Cuando bajaron del escenario, Adrián la agarró del brazo, arrastrándola lejos de la multitud hacia los ascensores privados. Sabrás lo que es construir sobre ruinas olvidadas, le gruñó cuando las puertas se cerraron, su voz era una promesa de devastación. Cuando termine contigo, desearás no haber pronunciado nunca el nombre Rivas en mi presencia. Pero Sofía no tenía miedo. Por primera vez desde que firmó ese contrato, se sentía poderosa. Tenía la verdad. Y sabía que la verdad era el arma más poderosa contra un hombre construido sobre mentiras. El fuego entre ellos ya no era solo de lujuria y celos, ahora era una batalla por la historia, por el legado, y por el alma de dos familias rotas. Las puertas del ascensor privado se abrieron directamente en la suite presidencial, un espacio tan vasto y opulento que podría haber albergado a una familia entera. Pero en ese momento, se sentía como una arena de combate, demasiado pequeña para contener la furia que emanaba de Adrián. Apenas habían entrado, soltó el brazo de Sofía con un empujón que la hizo tambalearse. ¿Cómo te atreves?, rugió, su voz rebotando en los techos altos. Se arrancó el lazo de la pajarita como si lo estuviera asfixiando y lo arrojó al suelo. Humillarme de esa manera, en mi propia inauguración, frente a mis socios y mis rivales. Sofía se mantuvo firme, a pesar del temblor de sus piernas. La revelación de Ricardo le había dado una nueva armadura. Yo no te humillé, Adrián. Solo dije la verdad. Una verdad que has ignorado toda tu vida. Es una mentira, gritó él, avanzando hacia ella. Una historia inventada por un viejo nostálgico y una mujer desesperada que quiere justificar la mediocridad de su familia. Mi familia no era mediocre. Mi abuelo era tu socio. Era tu igual, replicó ella, elevando la voz para igualar la de él. Revisa los registros antiguos de la empresa, si tienes el valor. Busca el nombre de Carlos Rivas. Estaba allí desde el principio, antes de que lo borraras de la historia. Adrián se detuvo en seco. Sus ojos grises, oscuros por la ira, buscaron en el rostro de ella cualquier indicio de engaño. Pero solo encontró una convicción inquebrantable que lo desarmó. La posibilidad de que ella tuviera razón, aunque fuera remotamente, sacudió los cimientos de su identidad. Él era Adrián Valls, el heredero, el arquitecto de un imperio construido sobre el genio de su abuelo. Si esa historia se basaba en una traición, ¿en qué lo convertía a él? ¿Y qué si fuera cierto?, espetó, cambiando de táctica, intentando herirla. Supongamos que mi abuelo fue más astuto. Así es el mundo de los negocios. El fuerte sobrevive y el débil perece. Tu abuelo fue débil, y el mío construyó un imperio. Fin de la historia. No es el fin. Es el principio de la nuestra, dijo Sofía, su voz ahora más suave pero no menos intensa. Tu abuelo intentó reparar el daño con este matrimonio. Quería unir lo que él rompió. ¿No lo ves? Esta farsa tiene un propósito mucho mayor que darte el control de una empresa. Adrián soltó una carcajada amarga y se sirvió un vaso de whisky de la barra, bebiéndoselo de un trago. El líquido ámbar pareció avivar el fuego en sus ojos en lugar de apagarlo. El único propósito de este matrimonio era asegurar mi herencia. Y tú eras solo el peón necesario. Un peón que está empezando a darme demasiados problemas. Se acercó a ella de nuevo, esta vez con una lentitud amenazante, depredadora. Invadió su espacio personal hasta que ella pudo oler el whisky en su aliento. Pero quizás tengas razón. Quizás es hora de cambiar las reglas de nuestro acuerdo. Ya has cumplido tu papel en público esta noche. Ahora, cumpliremos con la parte privada. El significado de sus palabras la golpeó con una oleada de frío pánico. Vio el deseo crudo en sus ojos, una llama oscura que ya había probado en aquel beso brutal. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la fría superficie de los ventanales que daban a la ciudad iluminada. Ni se te ocurra tocarme, susurró, su voz temblando por primera vez. Él sonrió, una sonrisa cruel que no tenía nada que ver con la alegría. Apoyó una mano en el cristal, junto a su cabeza, atrapándola. Técnicamente, eres mi esposa, murmuró, su voz profunda y ronca. Tengo derechos. ¿O acaso los favores de alcoba están reservados para tu amigo el galerista? El insulto le devolvió la fuerza. No eres más que un matón arrogante, como tu abuelo, espetó ella. Crees que puedes tomar todo lo que quieres, por la fuerza o con dinero. Pero no puedes comprar mi respeto. Y definitivamente no puedes comprar mi cuerpo. En lugar de enfadarse, Adrián pareció intrigado. Inclinó la cabeza, su mirada recorriendo su rostro, sus labios,
la curva de su cuello expuesta por el recogido. Quizás no tenga que comprarlo, susurró. Su otra mano subió lentamente por su costado, desde la cintura hasta la curva de su pecho, sin llegar a tocarla, pero haciéndole sentir el calor que emanaba de sus dedos. La piel de Sofía se erizó. Su cuerpo, contra su voluntad, estaba reaccionando a su proximidad. Odiaba esa conexión eléctrica entre ellos, esa química innegable que convertía su rabia en algo mucho más peligroso. La tensión se rompió por el sonido agudo de un teléfono. Era el de Adrián. Él lo ignoró, sus ojos fijos en los de ella. El teléfono volvió a sonar, insistente. Con un gruñido de frustración, lo sacó de su bolsillo. Era su jefe de seguridad. ¿Qué quieres, Marco? Estoy ocupado. La voz de Marco sonó urgente al otro lado, pero Sofía no podía oírla. Vio cómo la expresión de Adrián cambiaba drásticamente. La ira y el deseo se desvanecieron, reemplazados por una alarma helada. ¿Qué? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Estás seguro? Adrián se apartó de ella, pasando una mano por su rostro, pareciendo de repente agotado y vulnerable. Voy para allá de inmediato. Bloquea todas las salidas, que nadie entre ni salga. Colgó y miró a Sofía, su hostilidad personal momentáneamente olvidada. Ha habido un incendio. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Un incendio? ¿Aquí? No. En Madrid. En tu hotel, dijo él, su voz era grave. En El Legado Rivas. Por un momento, el mundo de Sofía se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Un incendio. Su hotel. El legado de su abuelo. Todo lo que había sacrificado, todo por lo que había luchado, estaba en llamas. No, susurró, con el horror dibujado en su rostro. No, es imposible. Parece que fue provocado, continuó Adrián, ya poniéndose la chaqueta y dirigiéndose a la puerta. Alguien forzó la entrada del almacén y prendió fuego. Elena está bien, los bomberos la sacaron a tiempo, pero el ala oeste, los daños son graves. Sofía se derrumbó en un sofá cercano, su mente era un torbellino de pánico y dolor. Su primer pensamiento fue para Elena, y el alivio de saber que estaba a salvo fue rápidamente eclipsado por la imagen de su hogar, el santuario de sus recuerdos, siendo consumido por las llamas. Tenemos que volver, dijo, poniéndose en pie de un salto, la adrenalina reemplazando al shock. Adrián la miró, su expresión era una extraña mezcla de irritación, algo parecido a la empatía. El piloto ya está preparando el jet. Estaremos en Madrid en una hora. El viaje de vuelta fue una agonía. El silencio ahora no era de hostilidad, sino de preocupación compartida. Sofía no podía dejar de llorar en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras imaginaba lo peor. Inesperadamente, Adrián se movió de su asiento y se sentó frente a ella. Le tendió un pañuelo de seda. Toma. Ella lo cogió sin mirarlo, agradecida por el pequeño gesto. Él permaneció sentado allí, sin decir nada, simplemente observándola. Su presencia, que normalmente era una fuente de tensión, se sentía extrañamente reconfortante. Era como si, ante una catástrofe externa, su guerra personal hubiera sido declarada en tregua. Cuando llegaron a Madrid, fueron directamente al hotel. La calle estaba acordonada, llena de camiones de bomberos y coches de policía. El olor a humo y a madera quemada era abrumador. La fachada principal del hotel seguía intacta, pero una densa columna de humo negro todavía se elevaba desde la parte trasera. Elena corrió hacia Sofía en cuanto la vio, envolviéndola en un abrazo tembloroso. Estaba cubierta de hollín y lloraba desconsoladamente. Lo siento tanto, mi niña, lo siento tanto. No es tu culpa, Elena, lo importante es que estás bien, la consoló Sofía, abrazándola con fuerza. Mientras consolaba a Elena, los ojos de Sofía se encontraron con los de Adrián. Él estaba hablando con el jefe de bomberos, su rostro era una máscara de seriedad. Vio cómo su mandíbula se tensaba al escuchar el informe. Cuando terminó, se acercó a ellas. La estructura principal está a salvo, informó, su voz era puramente profesional. Pero el ala oeste, donde estaba el taller de restauración y la oficina, está completamente destruida. El taller de restauración. El escritorio de su abuelo. Las cartas. Todo se había ido. Sofía sintió como si le hubieran arrancado una parte de su alma. Se tambaleó, y antes de que pudiera caer, Adrián la sujetó, sus fuertes manos agarrándola firmemente por los hombros. Te tengo, murmuró, y por primera vez, su voz no tenía ni una pizca de ironía o desprecio.
Solo una firmeza tranquilizadora. Se quedaron así un momento, en medio del caos, del olor a cenizas y de las luces parpadeantes de las emergencias. Sofía, apoyada en Adrián, sintió el calor y la solidez de su cuerpo, un ancla inesperada en la tormenta de su desesperación. Fue entonces cuando su mirada se posó en un coche aparcado al otro lado de la calle, justo fuera del cordón policial. Dentro, vio una silueta familiar. Pelo rubio platino. Larisa Petrova, observando la escena con una pequeña y satisfecha sonrisa en sus labios antes de que el coche arrancara y desapareciera en la noche. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Sofía. «Ha sido ella», susurró, su voz apenas audible. Adrián la miró, confundido. «¿Quién?» «Larisa, tu exnovia. La he visto. Estaba ahí, mirando». Adrián siguió su mirada, pero el coche ya se había ido. Frunció el ceño, escéptico. «Sofía, estás en shock. No sabes lo que dices». «Te digo que la vi». Tenía una sonrisa en la cara, insistió ella, apartándose de él. «Esta mañana, en Valencia, me amenazó. Me dijo que me destruiría». Él la estudió, su mente de estratega evaluando las posibilidades. Larisa era vengativa, lo sabía. Despechada y peligrosa. Pero, ¿incendiar un hotel? Parecía demasiado extremo, incluso para ella. Sin embargo, no podía ignorar la absoluta certeza en la voz de Sofía. «Hablaré con la policía», dijo finalmente. «Les diré que investiguen esa línea». Pero Sofía sacudió la cabeza, sus ojos llenos de una nueva y fría determinación. La desesperación había sido reemplazada por una rabia helada. «No. La policía tardará meses y no encontrará nada. Ella es demasiado lista para dejar pruebas. Esto es algo que debo resolver yo misma». Miró las ruinas humeantes de su legado, y luego miró a Adrián. Vio la duda en sus ojos. Se dio cuenta de que, a pesar de la tregua momentánea, seguían en lados opuestos. Él la veía como una víctima histérica. No la creía. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Tenía que luchar su propia batalla. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir en el ático, Sofía se vistió con ropa de trabajo y anunció a Adrián que se mudaría al hotel temporalmente para supervisar la limpieza y evaluar los daños. «No es seguro. Deberías quedarte aquí», dijo él, su tono era más una orden que una sugerencia. «Mi sitio está allí. Con mi gente y con lo que queda de mi legado», replicó ella, su decisión era inquebrantable. Antes de irse, se detuvo en la puerta de su despacho. Él estaba de pie junto al ventanal, observando la ciudad, con la misma pose que tenía cuando ella llegó por primera vez. Parecía un rey contemplando su reino. «Anoche, me preguntaste si mi abuelo fue débil», dijo ella, su voz atrayendo su atención. «Mi abuelo no fue débil, Adrián. Él fue traicionado, pero siguió adelante. Construyó algo hermoso de las cenizas. Eso no es debilidad. Es fuerza. Una fuerza que tú, con todo tu dinero y poder, quizás nunca entiendas». Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. «Sofía». Ella se giró. La miraba con una intensidad que la hizo contener la respiración. «He pedido que revisen los registros de la empresa. Los originales. Desde su fundación». No era una disculpa, ni una admisión. Pero era algo. Era el principio de una duda. Y para Sofía, en ese momento, eso era suficiente. Salió del ático sin decir nada más, dejando a Adrián solo con sus pensamientos y la semilla de la verdad que ella había plantado, una semilla que ahora comenzaba a germinar entre las cenizas de un legado familiar y un matrimonio en llamas. El tablero de ajedrez había sido pateado y las piezas estaban esparcidas. Ahora, las reglas del juego las dictaría la supervivencia. Y Sofía acababa de demostrar que era mucho más que un simple peón. Era una reina esperando su momento para atacar. El olor a ceniza y humedad se había adherido a todo. A su ropa, a su pelo, a su piel. Durante una semana entera, Sofía vivió y respiró la destrucción de su legado. Rechazó el lujo aséptico del ático de Adrián y se instaló en una de las pocas habitaciones de huéspedes que habían escapado al fuego, un pequeño cuarto en la fachada principal que olía a humo rancio y a desolación. Pero para ella, era su hogar. Dormía poco y trabajaba sin descanso, liderando al pequeño equipo de empleados leales que se negaron a abandonarla. Juntos, con las manos cubiertas de hollín y el corazón encogido, comenzaron la ardua tarea de limpiar y rescatar lo que se podía de entre los escombros. Adrián, para su sorpresa, no la dejó completamente sola. Todos los días,
Un equipo de construcción profesional, enviado y pagado por Vals Enterprises, llegaba para apuntalar las estructuras dañadas y asegurar la zona. Y cada tarde, el propio Adrián aparecía en el hotel. Llegaba en su coche de lujo, vestido con sus trajes impecables, luciendo completamente fuera de lugar en medio del caos y la suciedad. No decía mucho. Recorría el lugar, hablaba con los capataces de la obra, revisaba los planos de reconstrucción que él mismo había encargado y luego se acercaba a donde estuviera Sofía. ¿Has comido?, solía preguntar, su voz siempre formal, distante. ¿Necesitas descansar, Sofía? Ella le respondía con monosílabos, agradecida por la ayuda pero resentida por la intrusión, confundida por su repentino interés. Una tarde, mientras ella intentaba salvar algunos libros medio quemados de la biblioteca, él se acercó y se quedó observándola en silencio. Sofía, frustrada porque las páginas se deshacían en sus manos, dejó caer un libro carbonizado al suelo. Es inútil, murmuró, con lágrimas de impotencia en los ojos. Todo se ha perdido. No todo, dijo él en voz baja. Se agachó y recogió un pequeño marco de plata que había caído cerca de ella. Estaba ennegrecido por el hollín. Con su pañuelo de seda, limpió cuidadosamente el cristal hasta revelar la fotografía que había debajo, una imagen descolorida de sus abuelos el día de su boda, sonriendo felices. Le tendió el marco. Sofía lo cogió, sus dedos rozando los suyos. El contacto, tan breve, envió una corriente eléctrica a través de ella. Miró la foto, luego lo miró a él. En sus ojos grises vio una emoción que nunca antes había visto allí, un atisbo de sincera compasión. Gracias, susurró ella. Él asintió, su rostro volviéndose inescrutable de nuevo. Mis investigadores encontraron algo sobre Larisa. Estaba en un bar a las afueras de la ciudad la noche del incendio. Tiene una coartada. No me importa su coartada, replicó Sofía. Yo sé que fue ella. Una coartada puede ser comprada, admitió él, sorprendiéndola. No he cerrado el caso. Solo te digo que será difícil de probar. Su casi validación de sus sospechas significaba más para ella de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero su principal objetivo ahora no era solo Larisa, era encontrar la manera de reconstruir el hotel. El seguro cubriría una parte, pero no sería suficiente para restaurar el edificio a su antigua gloria. Necesitaba dinero, y mucho. Una noche, agotada y cubierta de polvo, estaba revisando las cuentas en la oficina improvisada cuando Mateo apareció en la puerta. Traía 2 vasos de café y una caja de pasteles. He pensado que la reina de las cenizas podría necesitar un poco de azúcar y cafeína, dijo con una sonrisa suave. La presencia de Mateo era un bálsamo de normalidad en medio del caos. Se sentó con ella, escuchándola hablar de sus frustraciones, de sus pequeños triunfos al encontrar un objeto intacto, de sus miedos sobre el futuro. Hay una manera, dijo Mateo de repente. Hay una subasta de arte benéfica muy importante la semana que viene. Asiste toda la gente rica de la ciudad. Podrías conseguir un puesto y subastar una pieza importante. Con la historia del incendio, la gente se sentirá conmovida y pagará mucho. Y, si no es suficiente, yo podría ayudarte a conseguir un préstamo. Tengo contactos. La oferta la conmovió. Mateo siempre estaba ahí para ella, sin condiciones. Gracias, Matt. Lo pensaré. Mientras hablaban y reían, compartiendo un pastel, no se dieron cuenta de que Adrián había llegado. Se quedó en el umbral de la puerta, observándolos. Vio la facilidad entre ellos, la forma en que Sofía sonreía con Mateo, una sonrisa genuina y relajada que nunca le dedicaba a él. Vio cómo Mateo le apartaba un mechón de pelo sucio de la cara con una ternura íntima. Y sintió esa misma oleada de furia helada, de posesividad cruda, que lo había consumido en la gala. Era una emoción ilógica, irracional. Él y Sofía apenas se toleraban. Pero ver a otro hombre tocarla, cuidarla, encendía algo primitivo y territorial en él. Carraspeó, anunciando su presencia. Mateo y Sofía se sobresaltaron. Vals, dijo Mateo, levantándose, su tono era frío y educado. Interrumpo algo, afirmó Adrián, no como pregunta. Solo traía la cena. Creí que tendrías hambre, dijo, dejando sobre la mesa una bolsa de un restaurante caro. Miró con desdén los cafés de cartón y la caja de pasteles. El mensaje era claro. Mateo se despidió de Sofía con un apretón en el hombro. Llámame si necesitas algo, ¿vale? Cualquier cosa. Cuando Mateo se fue, el silencio que quedó era tenso, cargado. ¿Viene a menudo?, preguntó Adrián,
su voz peligrosamente tranquila. A veces. Es mi amigo, respondió Sofía a la defensiva. Parece que es amigo de muchas mujeres casadas, espetó Adrián. Eso es un comentario asqueroso. Mateo ha hecho más por mí en esta semana que tú en toda tu miserable vida. Me apoya. Me escucha. Yo estoy pagando la reconstrucción de este maldito lugar, rugió Adrián, perdiendo la compostura. ¿O acaso crees que esas vigas de acero y esos obreros se pagan con sonrisas y pastelitos? Yo no te pedí nada. Esto es por tu conciencia culpable, le gritó ella de vuelta. Haces esto para aliviar la culpa por lo que tu abuelo le hizo al mío. Se miraron fijamente, la rabia vibrando entre ellos. Adrián dio un paso hacia ella, luego otro. La acorraló contra el escritorio. Quizás. O quizás, susurró, su voz volviéndose profunda. Quizás no soporto la idea de que sea él quien te cuide. De que sea su hombro en el que llores. De que sea su sonrisa la que te haga olvidar. Apoyó las manos en el escritorio, a cada lado de ella. Su rostro estaba tan cerca que podía contar las motas doradas en el gris de sus ojos. Quiero ser yo, continuó, su voz apenas un murmullo cargado de una emoción que Sofía no podía identificar. ¿Por qué?, susurró ella, su corazón latiendo con fuerza. Porque eres mi esposa, dijo él. Y no comparto lo que es mío. Se inclinó y la besó. Esta vez no fue un beso de furia, de castigo. Fue un beso de desesperación, de una necesidad confusa y abrumadora. Fue posesivo, sí, pero también había una extraña ternura en él, una pregunta silenciosa. Sus labios eran exigentes, pero suaves. Sofía, conmocionada, se quedó inmóvil por un segundo, y luego, algo dentro de ella se rompió. La soledad, el agotamiento, el miedo, todo se canalizó en ese beso. Le devolvió el beso con una urgencia que lo sorprendió. Sus manos subieron a su cuello, enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca. Fue un beso caótico, torpe, lleno del hollín que los cubría y de las emociones no dichas que los consumían. Se separaron, jadeando. El aire estaba cargado de electricidad. Se miraron a los ojos, y por primera vez, no vieron a un enemigo. Vieron a otra persona tan perdida y confundida como ellos. Adrián se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. Pasó una mano por su rostro, luciendo completamente desorientado. Esto no debería haber pasado, dijo, su voz ronca. Y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dejándola temblando y con el sabor de él en sus labios. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. No podía depender de Adrián, no después de lo que había pasado. La línea entre ellos se había vuelto demasiado borrosa, demasiado peligrosa. Aceptó la oferta de Mateo y consiguió un lugar en la subasta benéfica. La pieza que decidió subastar era la única cosa de verdadero valor que había sobrevivido intacta al incendio, resguardada en una caja fuerte ignífuga, un pequeño cuadro de Isabel, la mujer que sus abuelos habían amado, pintado por un artista ahora famoso. La noche de la subasta, Sofía estaba nerviosa. Mateo estaba a su lado, ofreciéndole apoyo. Vio a Adrián entrar en la sala, su mirada la encontró de inmediato. Había sorpresa y luego ira en su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de que había acudido a otro hombre en busca de ayuda. La puja comenzó. Mateo hizo la primera oferta, alta, para establecer un buen precio. Varias personas pujaron, el precio subió, pero no tanto como Sofía esperaba. Justo cuando el martillo estaba a punto de caer, una voz clara y fuerte resonó desde el fondo de la sala. 1.000.000 de euros. Era Adrián. Un murmullo recorrió la sala. La oferta era absurdamente alta. El subastador, atónito, miró a Adrián. 1.000.000, repitió. Adrián asintió, su mirada fija en Sofía. No era un acto de caridad. Era una declaración de poder. Ella es mía, sus problemas son míos. Nadie más pujó. El martillo cayó. Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. Mateo le puso una mano en la espalda para sostenerla. Está obsesionado contigo, susurró Mateo, y por primera vez, Sofía oyó un filo de preocupación, casi de celos, en su voz. Después de la subasta, Adrián se acercó a ellos. Ignoró a Mateo por completo. Espero que ahora tenga suficiente, dijo a Sofía, su tono era frío y formal. Le tendió un papel. Era un contrato de préstamo, sin intereses, del 1.000.000 de euros. Te lo devolveré. Cada céntimo, dijo ella con orgullo. Lo sé, respondió él. Se giró para irse,
pero se detuvo. Y por cierto, revisé los registros de la empresa. Los originales. Hizo una pausa, sus ojos grises se encontraron con los de ella. Tenías razón. El nombre de Carlos Rivas estaba en la fundación. Cofundador y socio al 50%. La confesión la dejó sin aliento. Fue una validación, una victoria. Mi abogado está redactando un acuerdo para restituir a tu familia el 20% de las acciones de Vals Enterprises. El valor de la participación original de tu abuelo, ajustado a la inflación. Es lo correcto. No se quedó para ver su reacción. Simplemente se fue, dejándola en medio de la multitud, con el contrato en la mano y la verdad finalmente revelada. Sofía miró a Mateo, quien la observaba con una expresión complicada. Había conseguido el dinero. Había limpiado el nombre de su abuelo. Había ganado. Pero mientras veía a Adrián alejarse, una sensación de vacío la invadió. Su guerra había terminado. La razón de su matrimonio forzado se estaba resolviendo. Pronto, serían libres. Y la idea, que debería haber sido un alivio, le causó un extraño y profundo dolor en el pecho. Había ganado la batalla, pero se sentía como si estuviera a punto de perder algo infinitamente más valioso. Algo que apenas había comenzado a descubrir en los brazos y en los besos del hombre que se suponía que debía odiar. La victoria tuvo un sabor agridulce. Con el dinero de la subasta y los primeros fondos de la restitución de acciones que Adrián, cumpliendo su palabra, había comenzado a tramitar, la reconstrucción de El Legado Rivas empezó a toda máquina. Los planos de Adrián no solo restauraban el hotel, sino que lo mejoraban, respetando el diseño original pero añadiendo comodidades modernas, fusionando el alma histórica que Sofía tanto amaba con la funcionalidad y el lujo que eran la marca de Adrián. A medida que las paredes ennegrecidas eran derribadas y nuevas estructuras se alzaban, una extraña paz se instaló entre ellos. La guerra había terminado, las armas habían sido depuestas. Ahora solo quedaban dos extraños, unidos por un contrato que estaba perdiendo su razón de ser, viviendo en una especie de limbo emocional. Adrián había vuelto a mudarse al ático después de la subasta, y una semana más tarde, le pidió a Sofía que regresara también, con la excusa de que era inapropiado para la esposa del CEO de Vals vivir en una zona de construcción. Sofía aceptó, más por agotamiento que por convicción. La convivencia se volvió cortés, casi formal. Compartían el desayuno en silencio, pero ya no era un silencio hostil. Era un silencio expectante, lleno de cosas no dichas. Por las noches, a veces se encontraban en el salón, cada uno leyendo un libro, y Adrián ocasionalmente le hacía alguna pregunta sobre la restauración, escuchando sus respuestas con una atención genuina. Se estaba revelando como un hombre completamente diferente. Un hombre que admitía errores. Un hombre que cumplía su palabra. Un hombre que la miraba, a veces, cuando creía que ella no se daba cuenta, con una expresión de anhelo tan profundo que a Sofía se le encogía el corazón. Una noche, mientras ella revisaba unos catálogos de telas, él se sentó en el sofá de enfrente. ¿Cómo está tu hotel?, preguntó, una frase que ahora usaba con frecuencia. Nuestro hotel, corrigió ella suavemente, y vio un atisbo de sonrisa en los labios de él. Bien. El ala oeste estará terminada en un mes. ¿Y después?, preguntó él, y la pregunta quedó flotando en el aire. Después. Cuando el hotel estuviera listo, cuando la transferencia de acciones estuviera completa, ya no habría ninguna razón para que siguieran casados. Su acuerdo estipulaba 1 año. Llevaban casi 6 meses. Después firmaremos los papeles del divorcio, supongo, dijo Sofía, su voz más frágil de lo que pretendía. Adrián la miró fijamente, su rostro serio. Se levantó y se acercó a ella, sentándose a su lado en el sofá. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Sofía, ¿es eso lo que quieres? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Era lo que quería? 6 meses atrás, habría gritado que sí, que anhelaba su libertad más que nada en el mundo. Pero, ahora, la idea de una vida sin Adrián, sin su presencia silenciosa, sin sus miradas intensas, sin la tensión eléctrica que siempre vibraba entre ellos, la idea le parecía insoportablemente vacía. No, no lo sé, confesó en un susurro. Él levantó una mano y, con una delicadeza que la asombró, le apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos rozaron su mejilla, enviando una ola de calor por todo su cuerpo. Yo tampoco, admitió él, su voz era un murmullo profundo. Todo lo que sé es que cuando estoy aquí, en esta casa, contigo, por primera vez en mi vida, se siente como un hogar. Y cuando te veo con ese hombre, con Mateo, siento que quiero arrancar el mundo en pedazos.
Sofía contuvo la respiración. Era la confesión más cruda y honesta que jamás le había hecho. Vio en sus ojos grises una vulnerabilidad que nunca había creído posible en un hombre como él. Era el mismo fuego posesivo de siempre, pero ahora lo entendía de otra manera. No era solo propiedad, era miedo. Miedo a perderla. Sin pensar, ella levantó su propia mano y cubrió la de él que aún descansaba en su mejilla. Adrián. Y eso fue todo lo que hizo falta. Se inclinó y la besó. Fue un beso completamente diferente a todos los anteriores. No había ira, ni desesperación, ni posesión. Solo había una ternura abrumadora, una pregunta vacilante. Sus labios se encontraron con los de ella con suavidad, explorando, pidiendo permiso. Y Sofía respondió. Le respondió con todo el anhelo contenido, con toda la confusa emoción que había estado creciendo en su corazón. Abrió su boca a la de él, sus manos se deslizaron de su cuello a sus anchos hombros, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose apasionado, hambriento, una celebración de esa tregua que finalmente se había convertido en algo más. Él gimió suavemente, un sonido de pura rendición, y la rodeó con sus brazos, levantándola del sofá como si no pesara nada. La llevó en brazos por el pasillo, sin romper nunca el beso. Sofía sabía a dónde la llevaba. A su habitación. La habitación a la que le había prohibido entrar. Cuando llegaron, empujó la puerta con el pie y la depositó suavemente en la enorme cama. Se apartó solo un momento para mirarla, sus ojos oscurecidos por el deseo. ¿Está segura?, preguntó, su voz ronca por la emoción, dándole una última oportunidad para detenerse. Sofía lo miró, al hombre que había sido su enemigo, su carcelero, su inesperado salvador, y que ahora se estaba convirtiendo en el dueño de su corazón. No había ni una pizca de duda en su alma. Más segura que nunca, susurró. Esa noche, hicieron el amor. Fue una exploración lenta y sensual. Adrián, el hombre de negocios duro e impaciente, fue un amante increíblemente paciente y atento. Cada caricia, cada beso, era una pregunta, una adoración. La desvistió lentamente, adorando cada centímetro de piel que revelaba. Y Sofía se entregó a él por completo, su cuerpo cobrando vida bajo sus manos de una manera que nunca había soñado posible. Descubrió una pasión dentro de sí misma que igualaba la de él, una necesidad de poseerlo tan intensa como la de él de poseerla. Cuando finalmente se unieron, fue una explosión de emoción contenida. Fue la consumación no solo del deseo físico, sino de la batalla, la rendición y el inesperado nacimiento del amor. Se movieron juntos, una danza de dos almas que finalmente habían encontrado su ritmo. Y cuando llegó el clímax, gritaron el nombre del otro al unísono, un sello final en el nuevo pacto que sus cuerpos y corazones habían forjado en la oscuridad. Se durmieron abrazados, la pierna de ella sobre la de él, la cabeza de ella en su pecho. Por primera vez, el gigantesco ático no se sentía frío y vacío. Se sentía como un hogar. Los meses siguientes fueron un sueño idílico. El amor, una vez admitido, floreció entre ellos. Descubrieron al otro, las capas de orgullo y dolor fueron despojadas para revelar a las personas que realmente eran. Descubrieron que compartían un retorcido sentido del humor. Adrián descubrió que la pasión de Sofía por el arte era contagiosa, y se encontró a sí mismo interesado en las historias detrás de los objetos rotos que ella amaba. Sofía descubrió que detrás de la fachada de empresario implacable de Adrián había un hombre que cargaba con el peso de un legado familiar complicado y una profunda soledad. La reconstrucción del hotel terminó, y en lugar de ser un recordatorio de su contrato, se convirtió en un símbolo de su colaboración, un verdadero legado Valls Rivas. El día de la reapertura, celebraron una fiesta privada solo para ellos dos. Bailaron en el vestíbulo recién restaurado, bajo un candelabro de cristal que reflejaba sus sonrisas. Te amo, Sofía Valls, le susurró Adrián al oído mientras bailaban. Nunca pensé que diría estas palabras, y mucho menos que las sentiría. Has derribado cada muro que he construido. Y yo te amo a ti, Adrián Valls, respondió ella, besándolo suavemente. Has restaurado algo más que mi hotel. Has restaurado mi fe en las segundas oportunidades. Un año después de su boda forzada, encontraron los papeles del divorcio que el abogado de Adrián había preparado meses atrás. Estaban en un cajón, olvidados. Juntos, los rompieron en 1000 pedazos. Un par de años más tarde, en la suite principal de El legado Valls Rivas, Sofía sostenía en brazos a su hijo recién nacido. Tenía los ojos grises de su padre y una mata de pelo oscuro. Es perfecto, susurró Adrián, con lágrimas en los ojos mientras miraba a su esposa y a su hijo.
Había pasado de despreciar la idea de una familia a anhelarla más que a cualquier acuerdo de negocios. Le dio al niño un nombre que honraba el pasado y celebraba el futuro, Carlos Alejandro Valls Rivas. Pero su felicidad, construida sobre cenizas y secretos, estaba a punto de ser puesta a prueba una última vez. Una mañana, mientras Adrián estaba en la oficina, Sofía recibió un sobre sin remitente. Dentro, había una serie de fotografías granuladas. Eran de Larisa, entregándole un fajo de billetes a un hombre de aspecto siniestro en un callejón oscuro. La fecha de las fotos era de 2 días antes del incendio. En el reverso de la última foto, había una nota escrita a mano. Ella sabía que ibas a descubrirla y huyó del país. Pero la venganza es un plato que se sirve frío. Y a su nuevo amigo no le gusta dejar cabos sueltos. Pronto irá a por ti y a por tu dinero. Cuidado. El remitente anónimo era, dedujo Sofía, alguien a quien Larisa también había traicionado. El pánico se apoderó de ella, pero fue rápidamente reemplazado por una fría determinación. No dejaría que esa mujer destruyera a su familia. No de nuevo. Cuando Adrián llegó a casa, se la encontró en su despacho, las fotos extendidas sobre la mesa. Le bastó una mirada para entender la gravedad de la situación. La amenaza ya no era solo contra su legado o su negocio. Era contra su hijo. Contactaré con mi equipo de seguridad, dijo Adrián inmediatamente, su rostro convirtiéndose en la máscara de acero que Sofía recordaba tan bien. Te pondremos protección a ti y al bebé. La encontraremos. Pero el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Unos días después, mientras Sofía paseaba con el bebé en el cochecito por un parque cercano, notó que un hombre la seguía. Intentó mantener la calma y cambiar de dirección, pero él la imitó. Su corazón latía con fuerza. Se dirigió hacia una zona más concurrida, pero él aceleró el paso. Cuando la alcanzó, la agarró del brazo. La señora Valls, dijo el hombre con una sonrisa desagradable. Tu marido y tú le debéis mucho dinero a mi ex socia. Y como ella no está para cobrar, lo haré yo. Justo cuando el pánico amenazaba con paralizarla, otra figura apareció de la nada. Era Mateo. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su voz era tranquila pero su postura era de alerta máxima. No te metas, esto no es asunto tuyo, gruñó el hombre. Claro que lo es. Estás molestando a mi amiga, dijo Mateo. El hombre, viendo que ya no tenía la ventaja de la sorpresa, soltó a Sofía, pero no sin antes darle una advertencia. Esto no ha terminado. Y desapareció entre la multitud. Sofía, temblando, se abrazó a Mateo, agradecida. Gracias, Matt. Me has salvado. Cuando le contó a Adrián lo sucedido, su furia fue terrible. Pero bajo la furia, Sofía vio miedo. Miedo por su familia. Esa noche, contrató al mejor equipo de seguridad del país y puso en marcha un plan para encontrar a Larisa y a su peligroso socio. Fue una época de tensión y miedo, de vivir mirando por encima del hombro. Pero a diferencia de antes, ahora se enfrentaban al peligro juntos. Eran un equipo, una familia. Una noche, mientras Adrián estaba revisando unos informes de sus investigadores, Sofía se sentó a su lado y le tomó la mano. Tengo miedo, admitió. Lo sé, dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Pero no dejaré que nada os pase. Os lo juro. Su promesa era el único ancla que ella necesitaba. Y mientras se apoyaba en él, supo que el hombre que una vez la había despreciado en el altar se había convertido en su roca, su protector y el gran amor de su vida. El desprecio se había quemado en el fuego de los celos, y de esas cenizas había nacido un amor tan fuerte que ningún enemigo, por muy peligroso que fuera, podría destruirlo jamás. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el poder era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, amenazada y fuerte, el amor y el miedo le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la superación, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.